Final de la reunión, los que estamos aquí en persona, hay los centros de generosidad que están a la salida de cada puerta. Así que quería compartir eso con ustedes. Hoy vamos a continuar nuestra plática acerca de las moscas en el ungüento. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron aquí la semana pasada, los que estuvieron en línea con nosotros y los que no estuvieron con nosotros, yo sé que van a tener la oportunidad. Si te perdiste en la primera semana, estamos hablando acerca del tema de la unción. La unción es un tema que si creciste en una iglesia cristiana, evangélica o protestante, posiblemente escuchaste hablar de la unción. Pero el tema se ha dejado de manejar, se ha dejado de tocar a través de los años y hemos olvidado la importancia de vivir bajo la unción, de vivir en la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y las implicaciones que eso tiene para cada uno de nosotros en nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo y todo lo que realmente hacemos en el día a día. Así que eso fue la semana pasada y hablamos de las moscas en el ungüento, ¿verdad? Pero nos enfocamos en el ungüento, lo definimos y si te lo perdiste lo puedes accesar gratuitamente en nuestra página de internet, en northplaceespañol.com, igual que en YouTube y en Facebook está disponible también. Pero ¿sabes que empezamos la plática y tú dices, ¿y de dónde sacaron esa idea de las moscas en el ungüento? Eclesiastés capítulo 10, verso 1 dice, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. En otras palabras, el perfume, el ungüento que normalmente se hacía de aceite de oliva, atraía por el aroma que expedía y las especias que molían en ese aceite, en ese ungüento, atraía las moscas. Y cuando las moscas se sentían atraídas, se posaban sobre el aceite y lo que ocurría es que era tan pegajoso que no podían salir. La mosca muere en el ungüento y al descomponerse produce un hedor, produce un mal olor que arruina el ungüento. Y de ahí hemos tomado la frase de cómo las moscas en el ungüento, las cosas son las pequeñas cosas en nuestra vida que arruinan nuestro honor, nuestra integridad, nuestro carácter y la vida en general. Hablamos de la unción y los que estaban aquí salieron chapoteando en aceite, ¿verdad? Y si quieres saber lo que eso significa, mira la plática de la semana pasada. Esa fue Eclesiastés capítulo 10, verso 1. El verso 2 le da continuidad a esa conversación y ese va a ser nuestro punto de partida. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha, dice esta versión, y el corazón del necio lo guía hacia la izquierda. En otras palabras, una persona sabia elige el camino correcto. Una persona sabia elige el camino correcto y el necio toma el rumbo equivocado. El necio toma el rumbo equivocado. Y utilizando eso como punto de partida, vamos a mirar la vida de Saúl. Saúl es un hombre quien fue el primer rey de Israel. Dice que fue el ungido del Señor para liderar y para gobernar al pueblo de Israel. Pero igual que tú y yo, los retos, las dificultades de la vida lo alejaron de la unción o del propósito para el cual él fue llamado a nivel externo y arruinó su carrera y su ministerio por ciertas decisiones que tomó. Y al igual la unción interna que había en él arruinó su carácter y su integridad. Y antes de que seamos demasiado ligeros a evaluar a Saúl y pensar, ay, que Saúl, qué bárbaro, qué terrible. Yo creo que debemos mirarnos al espejo y reflexionar en los errores que cometió Saúl. Vamos a ver varios, solo 5. Él cometió muchos más, pero solo vamos a ver 5 por el tiempo en el que estamos aquí. Pero hoy yo quiero que miremos cómo y qué podemos aprender de la vida de Saúl, quien tomó el rumbo equivocado. Siendo el primer rey de Israel, siendo ungido para liderar, primera de Samuel, en el capítulo 10, y vamos a mirar varios capítulos, así que si tienes tu dispositivo lo puedes mirar en el teléfono, ahí en tu Biblia, o la vamos a poner en pantalla. Entonces Saúl tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido
esa es la palabra clave, ha sido ungido. Y esta traducción en particular dice, para que gobiernes a su pueblo. Hay otras traducciones al castellano que dicen, para que lideres a mi pueblo. Hay otras traducciones al castellano, al español, que dicen, para que seas el príncipe de mi pueblo. Y ese detalle es importante porque no hay una palabra precisa. Hay gente que dice, lo ungió Dios, Samuel, lo ungió como el rey de Israel. Y eso está totalmente incorrecto. Porque el objetivo del pueblo de Israel era tener un solo rey. ¿Cuál era su rey? El rey de reyes y el señor de señores, Dios. Pero la majadería del pueblo, y en respuesta a la petición del pueblo, él nombra un líder, un gobernante. Y vamos a ver que él no lo nombró rey, en este capítulo 10 lo nombró líder, le dijo para que gobierne. Y en algunas traducciones dice lo nombró príncipe. Era un día bien importante, diga importante. Era un día importante en la vida de Saúl en el que él estaba gozando del favor de Dios sobre su vida. Samuel lo unge para la dirección del pueblo, pero con el tiempo Saúl comenzó a desviarse. El corazón necio de Saúl lo desvió a caminar en un rumbo equivocado y se quedó tan sordo en cuanto a escuchar la voz de Dios como una piedra. Ese es un refrán, no sé si usted lo había escuchado, tan sordo como una piedra. Ahora, eso fue lo que ocurrió en el capítulo 10 y te di eso como preámbulo. El capítulo 28, vamos a ver las consecuencias de haber tomado el rumbo equivocado. En el capítulo 28, el verso 15 dice, Dios me ha dejado y no me responde. Dios me ha dejado y no me responde. Hay momentos en la vida en que uno se siente que Dios te ha dejado y no te responde. Son esas palabras que Saúl pronunció. Yo digo, son una de las palabras quizás más tristes que un ser humano pueda pronunciar. Cuando Saúl dijo, me ha dejado, significa que en algún momento Dios estuvo con él. Para tú dejar a alguien, primero tienes que estar con ese alguien. Y él se sentía como que Dios lo había dejado y como que no le respondía. En otras palabras, en otro momento conversaba conmigo, pero ahora no escucho su voz y siento que se ha alejado de mí. Todos sabemos que Dios no se aleja de nosotros. Por el contrario, Dios es un Dios que nos persigue. Entonces, ¿por qué parece esa aparente contradicción? Me ha dejado y no me escucha o no me habla. Realmente, ¿quién era que se había alejado? No Dios, sino Saúl a través de todas sus decisiones. Pero ¿cómo es que él pasa del capítulo 10 a ser el ungido de Dios, a verlo en el capítulo 28, cuando dice Dios me ha dejado, entendiendo que Dios ni tan siquiera le hablaba? ¿Cómo tú pasas de ser un hijo ungido de Dios y escogido a ser uno en el que no tienes ya conversación con Dios? El rey Saúl es un ejemplo de alguien que dejó que las moscas se quedaran demasiado tiempo en su ungüento. Un hombre que optó por permanecer en ese estado de sordera, de aislamiento, de soledad, de amargura, formulando sus propias historias por lo que veía en Facebook. Saúl escuchaba lo que estaba diciendo la gente, a dónde lo invitaban, a dónde no lo invitaban, a la vida perfecta de la gente en Facebook. Y Saúl empezó a creer lo que la gente estaba diciendo. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Usted no está teniendo un buen día y de repente se encuentra con una foto en Facebook que le absorbe la alegría por completo. Así estaba Saúl, pero en repetidas ocasiones. Multiplique eso por todo el tiempo. Pero antes de que Saúl llegara al punto en que ya estaba en un estado en que no escuchaba la voz de Dios, donde llegó al punto donde la falta de perdón, la amargura, la soledad, la separación, el aislamiento y la confusión, Dios le dio muchas oportunidades para corregir la dirección y el camino que estaba tomando. Dios de hecho envió a Samuel, a su profeta, a que fuera a Saúl por una segunda vez y le dio instrucciones claras de qué hacer. Y en Samuel capítulo 15, mira lo que Dios le dijo a Samuel. Samuel ya estaba dirigiendo como rey. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombre, niños, mujeres,
recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Cuando tú lees ese pasaje, es uno de los pasajes más difíciles de digerir del Antiguo Testamento. Le dijo, conquista esta nación, mata a los hombres, las mujeres, los niños, los burros. Imagínate tú de leerlo y te incomoda, imagínate tú vivirlo. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, ahí era donde se encontraba Saúl frente a un mandato, una instrucción que aunque clara, difícil de alcanzar. Y como muchos de nosotros, pues Saúl escogió la ruta de la izquierda. Dios le dijo, dobla a la derecha, y él dijo, no, yo voy a doblar a la izquierda porque me parece que está mejor ese camino. Entonces, Dios vino a él y le dio otra oportunidad. Le da otra oportunidad. Y lo que le pidió que hiciera era difícil. Pero en esa segunda oportunidad él debió haberla aprovechado, haberse emocionado. Pero él todavía aún así pensó que él sabía mejor que Dios. Y como consecuencia su locura y su decisión ratificaron la palabra del profeta Samuel. Sin darse cuenta, Saúl dejó que las moscas, las pequeñas moscas, arruinaran su ungüento. Y se convirtió entonces Saúl en el hombre de ayer, en otras palabras, en la respuesta de ayer. El día de su coronación, el día de su unción, él era el hombre del momento, ¿sí o no? Y aquí lo vemos que se había convertido en el hombre del ayer o la mujer del ayer. ¿Cómo nosotros no nos convertimos en la persona de ayer? Dios unge a otro para que fuera el rey de Israel. Su nombre era David. Y esto sí, que Saúl no lo pudo manejar. Comenzó a reflejar lo que había dentro de su corazón. Y yo quiero que hablemos de algunas de las moscas en el ungüento de Saúl. El primero fue ser consumido por los celos. Saúl fue consumido por los celos porque no podía tolerar que ahora había otro nombrado rey llamado David que posiblemente ocupara su lugar. Saúl no pudo soportar la admiración de la gente que tenía por David. Y mira lo que dice Samuel, 1 Samuel 18, 7 al 10. Este era su canto, esto era lo que decía el pueblo. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso lo vio en Facebook y en Instagram y le retorció el alma. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Contestó. Dijo, le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. En otras palabras, no han visto todo lo que yo he hecho. No saben acaso quién yo soy. Solo falta que lo hagan su rey. Estaba profetizando sin saberlo. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró ¿con qué? Con recelo a David. Saúl miró con recelo a David. Si me encuentro celoso de otra persona, ya sea por su éxito o por la posibilidad de que se convierta en mi rival o ocupe mi puesto o mi lugar, si tengo envidia por los dones y los talentos que esa persona tiene, estoy llegando a un estado precario como llegó Saúl. Los celos. De hecho, los celos son el pecado que casi nadie habla, pero es la caída de muchas grandes personalidades. En el trabajo, gente con celos en el trabajo. Mira las consecuencias de alguien tener celos de otra persona en el trabajo. ¿Qué puede ocurrir? Le oculta información, le esconde recursos, le miente, no le miente, pero quizás no le dice toda la verdad. Porque se siente celoso. Las personas con celos se ciegan, les carcome el espíritu, consume ese celo todos sus pensamientos y todo le parece correcto a ellos en ese momento. Pero mira lo que le ocurrió a Saúl. Arruinó la vida de Saúl. Entonces, ser consumido por celo es una de las moscas que puede caer en nuestro ungüento. Y no estoy hablando solamente celos dentro del matrimonio. Estoy hablando celos en cuando tú sientes que te sientes amenazado o amenazada por algo o por alguien en cualquier contexto. Saúl se sintió celoso. La segunda mosca en el ungüento de Saúl, tratar de destruir la credibilidad de otro.
tratar de destruir la credibilidad de otro. El único objetivo de Saúl era destruir a David. Él había sido ungido para liderar, pero transformó su objetivo en destruir a una persona. Se preocupaba más por David que por los enemigos de Israel. Se preocupaba más por la destrucción de David que por la destrucción de los filisteos. Él prefería eliminar a un rival que defender a la seguridad del pueblo que Dios lo había llamado a dirigir. Y una vez que nosotros comenzamos a atacar a otro, una vez que nosotros comencemos a atacar a otra persona, ya sea en persona o en conversaciones con otro o de forma impresa, estamos dejando que las moscas se posen en nuestro ungüento. De hecho, puede que ni nos demos cuenta y ni lo sintamos en nuestro corazón. Y creamos que estamos haciendo el trabajo de Dios y haciendo lo correcto. De hecho, cuando entristecemos al Espíritu Santo, generalmente es casi imperceptible. Nos decimos a nosotros mismos, estamos haciendo la voluntad de Dios, pero silenciosa y secretamente Dios retira la unción fresca que podría haber sido nuestra. Dios retira la unción fresca que tenías sobre tu vida y sobre tu familia. Una vez que nos obsesionamos con reducir la credibilidad de alguien, la credibilidad de otros al dañar su reputación, esa aparente y pequeña falta es bien importante. Porque Dios a través de toda la Escritura nos hace un llamado a respetar la unción y a respetar al ungido o a la ungida de Dios. De hecho, lo menciona 2 veces en el Antiguo Testamento y podemos ver 2 referencias en el Nuevo Testamento. Voy a leer solo las del Antiguo Testamento. Salmo 105:15, que dice: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Cuando Dios nos hace una advertencia es para evitar la consecuencia y el dolor que eso nos va a producir a nosotros mismos. ¿Estamos hasta aquí? Y vuelve y lo repite en Primera de Crónicas capítulo 16 verso 22. No toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Y puede que te sorprenda lo que te voy a decir ahorita. No solamente cuando hablamos de los ungidos hablamos de un pastor, un ministro, un sacerdote o un líder. Los ungidos somos cada uno de los que estamos aquí hoy. Los ungidos somos cada uno de nosotros. Tú eres un ungido de Dios. Tú eres una ungida de Dios. Todos aquí con la misma certeza de que somos salvos, con la misma certeza de que hemos sido llenos del Espíritu Santo al momento de la salvación. Con esa misma certeza te digo que tú eres un ungido y una ungida de Dios. Hay círculos donde los ungidos se ven como alguien especial. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes y los reyes eran los ungidos. En el Nuevo Testamento Dios nos ha llamado y nos dice: ustedes son reyes y sacerdotes. Por ende, ¿quiénes son los ungidos del Señor? Cada uno de los que le ama y de los que le sirve. Esto tiene unas implicaciones bien grandes en cómo nos relacionamos con la gente más cercana a nosotros cuando se nos olvida que Él es un ungido de Dios, que ella es una ungida de Dios. Y hay una advertencia bíblica que te dice: ay, dice la Reina Valera. En otras palabras, cuidado con atacar el ungido o la ungida de Dios. De hecho, quiero que miremos uno de los versos que miramos la semana pasada, Juan 2:20. ¿Qué dijo Juan en esa primera carta? Tienes la unción del Santo. Tienes la unción del Santo. ¿Y a quién se estaba refiriendo Juan en ese capítulo? A la iglesia. De hecho, si tú miras varios versos más adelante en ese mismo capítulo, el verso 27 dice: en cuanto a ustedes, hablándole a los creyentes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. En otras palabras, no hay un intermediario entre Dios y el hombre, porque ustedes son los ungidos. Esa unción es auténtica y no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, o sea, en Cristo, tal y como Él, como Cristo, les enseñó. ¿Tú te das cuenta de esto? Que tú tienes la unción en ti y sobre ti.
Yo quiero que tú mires a la persona que está a tu lado y dile, tú tienes la unción de Dios sobre ti. Tienes la unción de Dios sobre ti. Tienes la unción de Dios sobre ti y eso significa que necesito respetar la unción de Dios que hay en ti. Esto es importante, podría dar toda una conferencia de matrimonios, toda una conferencia de padres a hijos en cuanto al respeto de la unción y quiénes son los ungidos, porque si tú eres una casa que tú y tu casa le sirven al Señor, tu esposa es una ungida o tu esposo es un ungido, tus hijos son unos ungidos y la palabra te dice, ay de ti, cuidado con atacar al ungido o atacar a la ungida. ¿Usted está conmigo hasta aquí todavía? Entonces eso Saúl lo perdió de perspectiva. Saúl lo perdió de perspectiva porque lo que Dios nos está diciendo es quiero que tengas respeto por la unción. Pero quiero que tengas respeto en segundo lugar por el ungido. Y esto no está hablando ni de figuras públicas ni de reconocidas. Él está hablando de la persona que quizás ni has oído hablar. Debes respetar a cada persona que te rodea. Debes perdonar a cada persona totalmente que te ha lastimado. Eso es parte de respetar la unción en esa otra persona. No debes replicar ni defenderte cuando hablan de ti, porque quieres que tu unción interna, que son los frutos del Espíritu, esa es tu unción interna. Tu unción externa son los dones que Dios te ha dado. Son los talentos que tú tienes. Esa es tu unción externa. Casi siempre la gente ve tu unción externa y dice, ¿qué unción tiene esa persona? Yo me río entre mí mismo y digo, es que todos tenemos una unción. Cuando trabajamos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, sea que lo hagas en un comedor escolar, en una cafetería, cortándole el cabello a alguien o cortándole el césped a alguien o en una junta directiva, Dios dice que tú has sido ungido y ungida para ese lugar, para ese momento, para ese trabajo. Tú eres el ungido del Señor en ese lugar. Hay gente que dice, wow, qué ungido. Todos somos ungidos. Lo que pasa es que a veces en lugar de ir por la derecha vamos por la izquierda. Y en lugar de hacer negocio de acuerdo a la forma de Dios, hacemos negocio de acuerdo a la forma nuestra. Y la unción fresca, porque tú sabes que tú puedes ser efectivo con la unción de ayer por un tiempo, pero al cabo del tiempo cuando yo no hay unción fresca sobre ti, vas perdiendo efectividad y ni te diste cuenta. Porque las moscas dañaron tu ungüento. Las moscas dañaron tu ungüento. La unción, tú sabes que está diseñada para glorificar a Dios. Igual que el Espíritu Santo nos apunta a Cristo, la unción es más del Espíritu Santo en tu vida. Esto es bien importante en la vida de un creyente. Y yo espero que esto traiga transformación y avivamiento individual en cada uno de nosotros, que nos lleve a un avivamiento corporativo porque lo necesitamos. En el tiempo en el que estamos viviendo, los momentos que se avecinan en los próximos meses, necesitas ser el ungido y la ungida del Señor. Tú necesitas la unción para cada área de tu vida. Las batallas espirituales que cada uno de nosotros tiene que enfrentar, necesita de la unción. Sin unción, que no se te ocurra presentarte en ningún lugar. Es una de mis oraciones más profundas. Señor, yo puedo traer un mensaje. Tengo la capacidad intelectual para traer un mensaje. Y ordenar, organizar, estudiar. Y cualquiera que se lo ponga y estudie 3 a 5 horas puede traer un mensaje. Pero hay una diferencia entre un mensaje y un mensaje ungido. Un mensaje intelectual, un mensaje puede estimular tu capacidad intelectual, pero un mensaje ungido trae la capacidad de transformar, de corregir, de redarguir, de edificar, de construir. ¿Usted está conmigo? Y así mismo pasa con el trabajo suyo. Este es mi trabajo, este es mi ministerio. Usted tiene su ministerio. Y sea que seas una abuelita cuidando nietos o sea una madre soltera, ese es tu ministerio, ese es tu trabajo, esa es una unción que hay sobre ti especial para este momento. Dios quiere que respetemos la unción de cada uno y a los ungidos. Así que un consejito de 2 partes. Saúl fue consumido por los celos y se le redujo la unción. No lo permita. Él trata de destruir la credibilidad de otra persona hablando mal de David.
Y hay personas que se dedican a eso, de ir de un lugar a otro para dañar la reputación de iglesias, de personas, de compañeros de trabajo, de corporaciones, de organizaciones. Lo vemos en las redes sociales, impactando la reputación de la policía, del gobierno, de movimientos sociales. Hay gente que tienen esa unción, por decirlo así. Yo le llamaría maldición, pero tratan de destruir la credibilidad de otros y piensan y se creen ellos mismos que están haciendo el bien. ¿Sabes cuál fue la tercera mosca? Vamos a tener 5 moscas en el ungüento de Saúl. La tercera, temer la unción de otro. Temer la unción de otro. Primera de Samuel 18:12 dice: después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Un indicador de que la persona no tiene una unción nueva es cuando le da miedo o lo intimida la unción de otro. ¿Por qué alguien tendría miedo de la unción de otro? ¿Por qué? Porque si Dios le dio la unción a esa otra persona, ¿por qué tendríamos que sentirnos inseguros a causa de la unción de otra persona? El perfecto amor que dice la palabra echa fuera el temor. Y cuando yo tengo miedo de la unción de otra persona, no estamos siendo perfeccionados en el amor de Cristo. Estamos siendo desviados en atención y en enfoque. Es Dios quien le dio esa unción a esa otra persona. Debemos de hecho afirmar la unción de otro en otro. Si le tenemos miedo de la unción en otro, sugiere que hay un espíritu de rivalidad en nosotros. Hay un deseo de rivalidad que se ha infiltrado en nosotros. Tenemos miedo de que Dios use a esa otra persona para hacer lo que yo no puedo hacer. Que lo use para sacar la compañía adelante. Que lo use para que me quite el trabajo. O que lo use y me da miedo que se lleve a mi pareja. Porque es más guapo o más fuerte o más linda o más esbelta o más joven. Y tenemos estos miedos que en lugar de ayudarnos empiezan a robarnos la unción. Entonces, decimos que queremos un avivamiento hasta que parece que no llegará a través de nosotros. O ni a través de nuestro partido. O ni a través de nuestro candidato, ni de aquellos que están de acuerdo con nosotros. ¿Sabes que Dios escoge a sus ungidos y otorga una unción externa, no de acuerdo a nuestro desempeño ni a lo que nos hemos ganado, sino que Él regala la unción de acuerdo a como Él le parezca? Esa es la unción externa. Y entonces la unción interna, que son los frutos del Espíritu Santo, esas las tenemos que trabajar tú y yo. Y esas las tenemos que cultivar tú y yo. El miedo a la unción de otro es un claro indicio de que nosotros mismos no estamos bien. O sea, te la dejo ahí para que se asiente. Ese era el miedo que caracterizaba a Saúl. Mi oración es que Dios nos dé tal objetividad, tal claridad de pensamiento sobre nosotros mismos, que seamos capaces de confesar nuestro pecado, que seamos capaces de un verdadero arrepentimiento. No se me ocurre nada peor que Dios esté en algo o en alguien y que yo no lo vea. Que Dios esté en algo o en alguien. El miedo nos impide ver lo obvio. El miedo nos impide ver lo obvio. Temer a la unción de otro nos impide ver la nuestra con claridad. Temer a la unción de otro. Y esto es para los esposos cuando tienen una esposa ungida con talentos externos que están destacándose y se sienten intimidados y se sienten menos, como también para las esposas cuando su esposo se está destacando y se sienten menos e intimidadas. Yo quiero que cada uno de nosotros no esté mirando la mosca en el ungüento del otro, sino que busques las moscas en el ungüento tuyo. Yo estoy buscándole el mío. Y créeme que las encontré, las encontré. La cuarta, poner trampas al que te es una amenaza. Poner trampas al que te es una amenaza. La forma en que Saúl hizo esto fue desafiar a David a que fuera a pelear con los filisteos
Pero en realidad él tenía otro plan. Mira lo que él le dijo en el capítulo 18, verso 25 de Samuel. Y él les dijo, o sea, este es Saúl, perdón, hablando, no Samuel, Saúl. Y les dijo, díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero. Entonces lo enmascaró y lo cubrió en defensa nacional. Lo enmascaró en una actividad totalmente ética y moral. ¿Están conmigo hasta aquí? Pero mira lo que dice el próximo verso. Lo vistió de religiosidad, en otras palabras. Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. Él le tendió una trampa. El plan de Saúl era que David cayera en manos de los filisteos y lo mataran. Le preparó, si yo le preparo una trampa o alguien le prepara una trampa a alguien que es una amenaza para usted o que es una amenaza para mí, me estoy vengando con mis propias manos. Me estoy vengando con mis propias manos. Estoy dejando que las moscas se metan en el ungüento. El hecho de que Saúl hiciera esto era un claro indicio de que la unción fresca ya no estaba sobre él. Hay formas sutiles, porque uno ve y dice, ¿cómo? Qué bárbaro ese Saúl, ¿sí o no? Pero ¿sabes que hay formas más sutiles de tenderle trampa a la gente? Te mencioné algunas hace un momento. Reteniéndole información a alguien en el trabajo que tú sabes que le ayudaría a ser exitoso. Yo sé que ninguno de ustedes ha hecho eso antes. Nunca antes. Eso pasa en otras iglesias, pero aquí no. Cuestionar a alguien. Cuestionarlo para corroborar si lo que te está diciendo es cierto cuando ya tienes la información correcta. Pero estás viendo a ver si el marido te dijo lo que te tenía que decir, o el hijo, o la mujer, a ver cómo va la cosa con lo que viste en Facebook, lo que leíste por email, lo que investigaste. Eso es tenderle una trampa. Pero eso tampoco pasa aquí. ¿Cómo puede ser una trampa tan abierta como la que le tendió Saúl a David? R.T. Kendall en su libro La Unción, me encanta ese libro, él dijo esto: he visto a aquellos que fueron amenazados por la unción de otro. No es que admitieran que era la unción lo que los amenazaba. Y como estaban tan seguros de que esa persona se resbalaría y sería por su propia ruina, dicen, dale suficiente cuerda y se ahorcará. Decían, esperando que descubrieran a este hombre o mujer. Al igual que Saúl, estaban tan seguros de que David nunca volvería con vida después de luchar contra los filisteos. Cuando esperas que tu enemigo tropiece, y a veces el enemigo está en nuestra propia casa por lo que nos ha hecho, por cómo nos ha lastimado y no sabe que es tu enemigo, pero en mi corazón sigue siendo mi enemigo. Cuando esperas que tu enemigo tropiece y caiga, en lugar de orar por él o ella, como dice Mateo 5:44, es posible que estés a punto de convertirte en el hombre o la mujer de ayer, mientras que tu enemigo es de hecho el ungido de Dios, el hombre o la mujer de hoy. Una buena reflexión. Vamos a ver la última y con esto termino. No cumplir tu palabra, no cumplir tu palabra. En otras palabras, mantener la palabra de uno debería ser algo que no se debe ni de decir, ¿sí o no? La honestidad no debe ser algo que uno tenga que decir, es que yo soy honesto. No tenemos que decir, alguien que te diga yo soy honesto me preocupa. Es como alguien que siempre comienza la conversación, te voy a decir esto pero no te ofenda. Ya yo sé que lo que viene es a ofenderme, ¿verdad? Entonces, así ocurre. Y cumplimos, o sea, el hecho de ser honesto, el hecho de cumplir con la palabra, no hace falta decir que no soy un mentiroso ni que mentimos. Jonatán le suplicó a su padre Saúl que perdonara a David. Y en el capítulo 19 le dijo, así que Saúl escuchó a Jonatán y le juró, tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto. Le dio su palabra. En la antigüedad, el juramento que hacía una persona era la prueba definitiva y absoluta de confiabilidad. Hoy día la gente te dice te lo juro, pero realmente no se le puede tomar, ¿verdad? Pero en la antigüedad, cuando alguien te hacía un juramento, era una prueba absoluta y definitiva de confiabilidad. Si dudabas de la palabra de alguien, cuando te hacía un juramento, podías creerle. Saúl le hace ese juramento a su hijo Jonatán y sin embargo en el mismo capítulo
Unos versos más adelantito, el mismo capítulo 19, estábamos leyendo el verso 6, mira ahora el verso 19, el 9 y el 10. Pero cierto día, así como de casualidad, Saúl, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza. Usted sabe lo que es una lanza, ¿verdad? David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, o sea que se la tiró con gana, con fuerza. Y David, dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces, así es como se hundió Saúl. Saúl le faltaba integridad. Saúl, al igual que la persona que no tiene integridad, tarde o temprano se hunde. El camino parece fácil y más rápido, pero la persona sin integridad se hunde. La persona sorda al Espíritu Santo casi siempre pierde su claridad de pensamiento. Y toda su actividad le parece bien. Y todos los que están a su alrededor se los quiere llevar con ellos. Al final, esa persona termina creyendo su propia mentira. Lo vemos cuando Saúl buscó una bruja, un medium en Endor, 1 Samuel 28. Verso 7, y ese lo añadí a última hora, así que no está en pantalla, pero te lo voy a leer. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme una adivina para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor. Les respondieron. Él había sacado las brujas, él había sacado toda hechicería del país, pero en ese momento de confusión, ya había dejado que las moscas se quedaran en su ungüento. En momento de confusión, en momento de falta de claridad, no fue a la palabra de Dios, fue a lo opuesto de la palabra de Dios. Fue a una bruja para que la bruja le hablara y le diera guía, sabiduría para él tomar una decisión. Saúl no llegó ahí de repente. Usted se acuerda, en el capítulo 10, Saúl era el ungido del Señor. Y la unción nunca fue quitada de él, pero el aceite fresco ya no brotaba de él. A todos nos gusta pensar que somos los favoritos de Dios y que nunca vamos a hacer lo que hizo Saúl. Inclusive David, un hombre conforme al corazón de Dios, no estuvo exento de la verdad de Dios sobre su vida. Hemos visto la vida de Saúl, la hemos examinado. Pero te has preguntado, mientras mirábamos esos 5 pasajes en la vida de Saúl, ¿cuál era el problema con Saúl? Yo le hice un perfil psicológico, ahí medio de pasillo, ¿verdad? Pero encontré varias cosas. Saúl no sabía quién era él. Cuando en el primer capítulo que leímos, Saúl es ungido. Saúl es ungido como príncipe, líder o gobernante. Saúl ocupó el puesto de rey. No hay nada ni peor cosa que podamos ocupar el puesto que no nos corresponde, el lugar al cual Dios no nos ha llamado. Y eso puede ocurrir como tan presto que tomo un ascenso y Dios tenía un plan para mi vida, pero como que me interesó más el dinero y la carrera que el bienestar de mi propia familia y su salud espiritual. Tomé esta carrera. Saúl no sabía quién era él. Saúl tampoco sabía quién era Dios. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Saúl había escuchado de Dios. Saúl asistía a la iglesia. Posiblemente le leía la Biblia. Pero Saúl no sabía quién era Dios. No sabía quién era él. No sabía quién era Dios. Cuando tú sabes quién tú eres, tú siempre vas a saber qué vas a hacer. Cuando tú sabes de quién tú eres, tú sabrás qué hacer. ¿Usted está conmigo hasta aquí? En un momento del mundo y la cultura te dice, es que hay confusión, es que no sabemos a quién creerle, es que realmente no sabemos quién tiene la verdad, es que realmente no hay líder en el que podamos creer. Hay uno que no tiene la verdad, sino que es la verdad, es el camino, es la vida, es la dirección, es el único camino al cielo y es tu salvación. Entonces, si tú miras Facebook lo suficiente, te va a decir, es que la confusión, es que ninguno sabemos qué hacer. Saúl se creyó el cuento porque no sabía quién era, no sabía quién era Dios, no supo qué hacer en el momento decisivo. Saúl tampoco sabía lo que era la unción.
¿Usted está conmigo hasta aquí? Imagínate, y esto es para mí, estas fueron mis notas personales. Yo no sé si yo no sé lo que es la unción, ¿cómo voy a esperar la unción? ¿Cómo voy a recibir la unción? ¿Cómo voy a desear la unción? ¿Cómo voy a vivir en la unción? ¿Cómo voy a operar en la unción si no sé lo que es la unción? También te la dejo ahí para que se asiente. Él no sabía que había sido ungido, ni para qué había sido ungido. Eso lo llevó a vivir una vida de inseguridad. Escucha esto bien. No tenía noción de su identidad. ¿Y qué hizo? Todo lo que le amenazaba, todo el que tenía talento, porque su seguridad no estaba en Cristo. Su inseguridad venía de lo que le habían dicho, de lo que había vivido. Y como vivió una vida llena de inseguridad, todo le era una amenaza. La gente con talento, una amenaza. La gente con unción, una amenaza. ¿Y a qué recurrió? Si yo lo desacredito, si yo hablo mal de esa persona, eso hace que yo me vea mejor. ¿Usted está conmigo hasta aquí? No que hagamos eso nosotros, pero este Saúl era un atrevido. Y en su inseguridad, en su falta de identidad, corrió de un lado para otro y en ningún lugar se halló en casa. Ni en el palacio, ni con sus amistades, ni en su llamado, ni en su ministerio, ni en su iglesia, ni en su pueblo, porque en su identidad estaba desequilibrada, no estaba sentada en Cristo. Entonces, ¿a qué lo llevó la inseguridad? A tener celos del talento de los demás, a tratar de destruir la reputación de los demás para verse y sentirse más en paz. Vivió con miedo del talento de otro y con una incertidumbre y una moralidad relativa al momento en lo que estuviera, donde lo llevó a no mantener su palabra. No te conviertas como Saúl, en el hombre que pasó, la mujer que pasó de ser el ungido de Dios al que no escuchaba a Dios. Yo no quiero estar en la estantería. Yo quiero estar en el lugar, independientemente de lo que sea, donde Dios nos llamó a servir, a glorificarle y a honrarle, porque la unción glorifica a Dios donde quiera que tú estés. Quiero invitarte a ponerte de pie y quiero que cantemos ese mismo canto que cantamos la semana pasada. La unción está aquí. Pero no, si conoces el canto, no te dejes llevar por la emoción de que ese canto me eleva a las nubes. Deja que ese canto eleve tu corazón al arrepentimiento. Deja que ese canto eleve tu corazón a una transformación que solo puede provenir de Dios. Yo siento que esa palabra de hoy es una palabra para mucha gente que está aquí hoy. Que Dios está trabajando en su carrera, está trabajando en su sueño, está trabajando en su matrimonio, está trabajando en su sentido de individualidad y en su sentido de identidad. Ahí donde tú estás, lo mejor que puedes hacer es recibir la unción fresca. Hay gente que está caminando como zombies porque viven en la unción de ayer. Y ya lo que le queda es el humito de la unción. Lo único que pueden contar es la historia del pasado. Pero no hay unción fresca, no hay unción nueva, no hay espacio para que el Espíritu Santo corrija, redarguya, cambie, transforme, avive, sople vida en esas áreas donde necesita haber transformación. Y a lo mejor estás pensando, pero es que estoy estancado en mi carrera, es que en mi matrimonio estoy estancado, es que nadie, y es que aquel, y andas como Saúl tirando flechazos para cada lado. Y el Espíritu Santo no lo estás escuchando. O sea, yo lo que quiero es cambiar tu corazón para que no sufras, para que no corras más y para que vivas centrado en Él. Señor, te doy gracias hoy por tu palabra. Te doy gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, lo que estás haciendo en nuestros corazones, lo que quieres hacer en nosotros como iglesia. Quieres despertarnos, quieres avivarnos, quieres derramar una unción y un aceite fresco sobre cada una de nuestras vidas, donde nos desempeñamos en nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestros matrimonios, y que el domingo sea una celebración llena de tu unción,
que has depositado en nosotros durante toda la semana, porque tenemos una relación vibrante contigo. Derrama de tu unción y llénanos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.